Les decía entonces que era trimestral, se daban las evaluaciones, se hacían las prácticas de laboratorio los sábados a la tarde, y va a aparecer algo en este periodo fundacional que es verdaderamente revolucionario por donde uno lo mire. Y es la creación en cada facultad regional de un departamento técnico didáctico. Ninguna otra universidad, ninguna otra facultad de ingeniería de ningún lugar del mundo tenía un departamento técnico didáctico. O sea, con especialistas en educación que orientaban a los profesores en su práctica docente, en su forma de evaluar, en la construcción de los materiales didácticos. Estamos hablando de 1953. Y esto verdaderamente fue una revolución educativa. Fue una revolución educativa. Dentro de esas cajas, con esos documentos con los cuales yo trabajé, encontré también de puño y letra del vicerrector de Pascual Pesano 7 u 8 actas de reuniones de profesores. La primera, un acta de reunión que se hace un mes después del inicio de clases, donde se llaman a los profesores que habían estado dando clase y se les pide una evaluación del primer mes y demás. Y hay cosas que realmente son simpáticas, ¿no? Y esto lo digo tanto por los docentes como por los alumnos. ¿Saben de qué se quejaban los docentes en esa primera reunión que tuvo, que eran fundamentalmente profesores de matemáticas, física y química? Se quejaban de la mala preparación con que los alumnos venían del secundario. Estamos hablando de abril de 1953. Obviamente para Pascual Pesano eso no era un problema, y les explicaba a los propios profesores por qué no tenía que ser un problema eso. Porque dice, algunos vienen de nuestro ciclo, porque la universidad, además de lo del plan quinquenal, tardó 5 años en ponerse a funcionar, porque se articulaba con un ciclo básico e intermedio de la Comisión Nacional de Orientación y Formación Profesional, de la CNAO. Entonces decían, es diferente de cómo vienen nuestros alumnos de la CNAO, de los que vienen de otras escuelas industriales, etcétera, etcétera. Pero hay algo más curioso. Cuando un estudiante quería entrar, por ejemplo, en la UBA o en La Plata a ingeniería, si venía de una escuela técnica, tenía que rendir 17 equivalencias para entrar a ingeniería. Si venía de un bachillerato, entraba directamente. O sea, fíjense que esto es gracioso, pero está denotando un instrumento clasista. Porque el que seguía un bachillerato o seguía comercial era alguien que venía de una clase media medianamente acomodada. Entonces ese sí, era el hijo del que tenía un poco de dinero, entonces que entre directo a la universidad. Si la universidad está para formar élite, entonces que entre directamente. La Universidad Obrera acabó con todo eso. Vos venías de una escuela técnica y entrabas directamente a la Universidad Obrera, ya sea de la CNAO o de cualquier otra escuela industrial. Y más aún, después que se había acabado con el arancelamiento universitario. Porque el decreto 29.337 del 22 de noviembre del 49 es un maravilloso decreto también del presidente, donde explica por qué la universidad tiene que ser gratuita. Muchas veces nos confundimos y creemos que el movimiento reformista está lo del tema de la gratuidad. No. El movimiento reformista hizo muchísimo en otros aspectos, pero jamás se le hubiera ocurrido que la universidad fuese gratuita. Jamás. Y este decreto 29.337 del 22 de noviembre de 1949 es el que establece la gratuidad de la enseñanza. Después hay otra acta bastante interesante, porque claro,
Se dieron cuenta que al ser esta una universidad en red y que las facultades regionales comenzaban a desperdigarse por todo el país, ¿quién controlaba qué pasaba? En Córdoba, en Rosario. Y va a ser el mismo Pascual Pesano, el mismísimo Pascual Pesano, el que va a comenzar a patear las facultades regionales. Y cuando uno mira las actas de las reuniones, sobre todo una reunión que va a tener en la Facultad Regional Córdoba con un profesor de química y uno de física, donde el ingeniero Pascual Pesano les da verdaderamente una clase en esa reunión de lo que significa un aula activa. Un aula planteada, un proceso de enseñanza-aprendizaje activo. Y donde le recomienda que la clase magistral tiene sus límites por esto y lo otro, llenar un pizarrón de fórmulas de punto a punta para explicar una ecuación tiene sus límites, etcétera, etcétera. Excelente esa reunión. Bueno, comenzó a crecer en esta etapa fundacional y después, bueno, al poco tiempo de funcionamiento viene el golpe de Estado del 55. Viene la revolución fusiladora. Obviamente, el foco de atención que más rápido captó a la Revolución Libertadora fue la Universidad Obrera, porque era precisamente el símbolo de un proyecto de país, que esta revolución venía a borrar. La Revolución Libertadora es nada más ni nada menos que el intento sistemático de desperonizar la sociedad. Había que hacerle olvidar a las personas los 10 años que habían vivido bajo el peronismo. Había que borrar de la faz de la tierra el peronismo. Y borrar el peronismo de la faz de la tierra no era simplemente prohibir que se exhiban imágenes de Eva, de Perón, está prohibido cantar la marcha peronista, está prohibido esto, no. Había que ir al símbolo desde donde el cual se iba a desarrollar la nueva Argentina, la Universidad Obrera. Obviamente que fue intervenida inmediatamente la universidad. Las crónicas de los protagonistas de aquella época verdaderamente muestran las luchas del movimiento estudiantil entre 1955 y 1959. Luchas del movimiento estudiantil que realmente para la época fueron muy significativas. En aquel momento funcionaba en el mismo edificio el rectorado y la Facultad Regional Buenos Aires. O sea que para el imaginario colectivo de la gente era lo mismo. Uno decía, lo tiene, no importa si era el rectorado o la Facultad Regional Buenos Aires. Inmediatamente el movimiento estudiantil tomó el edificio y se va a dar algo muy importante y muy interesante. La primera huelga que se le hace a la Revolución Libertadora la hace el movimiento estudiantil de la Universidad Obrera. Y estuvieron casi un mes tomando las instalaciones de Medrano. Llegó después el interventor, vino el general Rocco con Meoli y demás, y los protagonistas de la época cuentan lo que fueron esos 4 años de lucha, porque la decisión estaba tomada. La Universidad Obrera Nacional había que cerrarla, porque era una institución clasista. Representaba los intereses de una clase social, de los obreros, había que cerrarla. No se cerró verdaderamente por la lucha del movimiento estudiantil. Recuerdo una narración que me hizo el ingeniero Lamagni, egresado de la primera promoción allá por el año 2000, y contaba, ¿no?, cómo agarraban el mapa de Buenos Aires y lo habían dividido en círculos, todo el mapa. Entonces se quedaban un grupo de estudiantes tomando la facultad durante el día
y de noche quedaba un grupo menor en la toma de la facultad y el resto salía a hacer pegatinas. Pegatinas, pintadas no. Solamente se podía pintar en los costados de la vía del ferrocarril. Así lo habían establecido los propios estudiantes, ¿no? Y salían a hacer pegatinas. Hay un montón de afiches, no traje ninguno para mostrarles, donde el afiche decía arriba: ciudadanos, ayúdennos a que no cierren la universidad, bla, 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 bla. Y contaba la Magni que, por ejemplo, salían a hacer las pegatinas y cuando terminaban de pegar los carteles en los distintos sectores en que habían dividido la ciudad de Buenos Aires, tenían que ir a la casa de alguno que ya estaba prefijado y tenían que llamar por teléfono a la facultad y avisar que habían hecho la pegatina y que estaban todos a salvo. El tema era cuando pasaban las horas y no llamaban. Entonces más de una vez comentaba que llamaban los propios estudiantes a la comisaría y le decían: habla el decano, ¿está fulano en la comisaría? Sí, sí, está acá, por favor, libérenlo. Se hacían pasar por el decano, llamaban a la comisaría. Fíjense la ingenuidad de la época, ¿no? En ese contexto, ¿no? Después hay otra anécdota que es muy interesante también, ¿no? Que llevan a un grupo de 3 estudiantes y directamente lo metieron en la comisaría en un calabozo. Y cuando cambia la guardia del calabozo, de la guardia de la comisaría, el poli que llega lo primero que hace es preguntar qué había pasado, y le dijeron que eran estudiantes de la Universidad Obrera que estaban haciendo una pegatina, y el policía abre la puerta del calabozo y le dice: afuera, porque mi hijo también estudia ahí. O sea, todas estas luchas que hoy, y con lo que vino después de las luchas del movimiento estudiantil, parecen hasta pueriles. En aquel momento, para aquellos jóvenes, era un poco jugarse la vida, ¿no? Esas pegatinas. Bueno, se peleó por todos lados, se logró algo que solamente se puede dar en una facultad de ingeniería. Durante toda la toma, la huelga y los 4 años que quedaron en el aire, en el sopor, no se suspendió un solo día de clase. O sea, la facultad tomada, sin autoridades, juntas de estudiantes, eran los que organizaban que se pudiera dar clase, que le abrían la puerta a los profesores, que tomaban listas. O sea, fueron el propio movimiento estudiantil el que resistió la embestida de cerrar la Universidad Obrera. Los medios de comunicación tenían, cuando uno lee los diarios de aquella época, opiniones muy diversas. Algunos medios apoyaban verdaderamente a la Universidad Obrera, algunos otros diarios, ya se imaginarán cuáles son, no la apoyaban, ¿no? En aquella época ya. Y tal es así que, bueno, se logra salvar la universidad. Se logra salvar la universidad, y salvar la universidad significó presentar un nuevo proyecto de la creación de lo que hoy es la Universidad Tecnológica Nacional. Un nombre que ya estaba dando vuelta desde hacía un par de años, antes de 1959, ¿no? Antes de la sanción de la 14.855. A ciencia cierta nadie sabe cuál fue el estudiante que dijo en una asamblea: cambiémosle el nombre por Universidad Tecnológica Nacional. No se ponen de acuerdo las pocas versiones que hay sobre eso. Pero bueno, otra vez la ley al Congreso, ya en un gobierno democrático. Los debates no fueron ya de tanta calidad académica, tan acalorados y hasta tan tensionantes. Tal es así que se cambia el nombre, la universidad siguió funcionando, y 3 años después se sanciona el primer estatuto universitario. Primer estatuto que, cuando uno mira hoy la asamblea universitaria para reformar el estatuto, que dura 2 o 3 días, en aquella época los asambleístas fueron entre los 3 claustros
48 personas nada más, de 7 facultades regionales, que eran las que estaban funcionando en el 59. Se aprueba este primer estatuto, que en el fondo es el ADN de la Universidad Tecnológica Nacional, y ahí cerramos el periodo fundacional. No se preocupen que no me voy a extender igual en los 4 periodos como lo hice en este fundacional. Solamente estoy extendiéndome aquí porque hoy conmemoramos el aniversario de la UON, ¿no? de lo que después fue la UTN. Indudablemente que comienzan después las otras etapas del desarrollo académico, comienzan a plantearse ya en forma mucho más orgánicas las carreras, comienza a organizarse, a complejizarse la vida de la facultad, comienzan a aparecer los departamentos de especialidad. Ya no había un ingeniero de fábrica, sino que estaban los títulos tal cual los conocemos hoy: ingeniero mecánico, ingeniero electricista, ingeniero industrial, etc. Y todo este periodo de la etapa de desarrollo académico, lo que permitió fue posicionar a la universidad en el contexto de las otras universidades. Pero yo recuerdo allá en los 70, en mi ciudad, en la cual viví 32 años, la ciudad de La Plata, el razonamiento era el siguiente: ¿querés estudiar ingeniería? Andá a la UBA, andá a la Universidad Nacional de La Plata. ¿Querés ser un técnico que le dan un título de ingeniero? Andá a la UTN. O sea, en el imaginario colectivo costó mucho posicionar a la Universidad Tecnológica Nacional. Costó muchísimo. Porque esta idea de que era una escuelita disfrazada de universidad persistió durante prácticamente 20 años. 20 años. Y hoy no es así. Es todo lo contrario. Pero en esta etapa del desarrollo académico fueron donde se cimentaron precisamente las bases académicas que le dieron el prestigio que hoy tiene la universidad. Pasó la dictadura, obviamente la UTN sufrió, como el resto de las universidades públicas, la desaparición, la tortura. ¿Ven? Esa es otra que nos debemos como universidad. Realmente hacer el verdadero relevamiento, porque todo lo que hay es parcial, de los detenidos desaparecidos que tuvo la UTN en todo el país. Esa está pendiente todavía. Vuelvo a repetir, hay estudios fragmentados, algunas facultades ya lo han hecho. Ya termino, gente. Y llegamos después a la cuarta etapa. Esta etapa, que es la etapa que estamos atravesando hoy en la actualidad, donde estamos hablando de una organización hiper compleja, donde hay muy poco de esa organización tan sencilla en lo técnico, académico, administrativo de la etapa fundacional, donde hoy nuestra universidad brilla por su excelencia en la formación de grado y posgrado, y donde ha consolidado definitivamente la investigación como una función también preponderante de la vida institucional. Yo, cuando se cumplieron el aniversario del posgrado en la Regional Buenos Aires, me tocó hablar por haber sido el primer director de posgrado general que tuvo la facultad, y yo dije que el paso que habíamos dado era pasar del enseñadero a aulas con investigación. Y pasar del enseñadero a aulas con investigación realmente es un logro muy significativo para tan poco tiempo en estos 70 años de vida. Y para finalizar, al menos mi palabra, acá está el general entrando en el aula magna el día de la inauguración. Les voy a decir cuál fue, a mi modo de ver, y que está planteado en mi tesis de doctorado, el verdadero fin
de la creación de la Universidad Obrera. El verdadero fin era reemplazar a toda la clase dirigente que habitaba desde la primera constitución de la Argentina en el Senado y en la Cámara de Diputados, llena de abogados, reemplazar a la clase dirigente argentina por obreros bien formados. Esa fue la verdadera intención de la creación de la Universidad Obrera Nacional. Terminar con una élite dirigente de la Argentina para que llegue al poder una élite obrera, humilde, pero bien formada en la universidad pública. Muchas gracias. Son muy generosos con sus aplausos, se los agradezco de corazón, son muy generosos. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguien quiere rebatir, calumniar o destruir alguna de estas ideas? Cedo la palabra a quien quiera hacerlo, y si no, bueno, es viernes a la noche, supongo que la mayoría se quiere ir a la casa, fin de semana largo, pero bueno, estoy abierto a cualquier pregunta o a moderar algún diálogo que ustedes consideren necesario hacer entre ustedes. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Te felicito. Vamos. A mí me tocó cursar, empecé el 24 de marzo de 1976 y me recibí, la última materia que aprendí en 1976.